Continuamos con cinemática. Vamos a pasar a caída libre. Caída libre, como lo indica la palabra, analiza la caída de los cuerpos de forma libre, cuando los cuerpos caen libremente. Tenemos que recordar que física no estudia la realidad, sino que estudia modelos. Por eso tenemos que tener bien claro a qué hace referencia caída libre el estudio de la física. Cuando nosotros dejamos caer una hoja de papel, la hoja de papel vamos a observar que no cae libremente, sino que tiene la resistencia del aire, a diferencia de si lanzamos o dejamos caer un objeto con forma más esférica, ¿sí? Pareciera atravesar ese aire sin ninguna resistencia. Si soltamos ambos a la vez, vamos a observar que la hoja demora mucho más en caer porque no está bajo el estudio de lo que es la caída libre del análisis de física en cinemática. Caída libre se refiere a la caída sin absolutamente nada que evite la caída de ese objeto. En general, lo que se analiza es en el vacío. En el vacío no hay aire. En el vacío ningún objeto tiene resistencia a la caída, por lo que todos los objetos caen con la misma aceleración. ¿Por qué lo de la aceleración? Si nosotros tenemos un objeto que lo estamos sosteniendo, en el momento en que lo estamos sosteniendo, la velocidad de ese objeto es 0. En este momento, la velocidad del objeto es 0 metros por segundo. Cuando yo lo dejo caer ese objeto, el objeto, a partir del momento que lo liberé, aumenta su velocidad, ¿sí? Cuando está a esta altura tiene cierta velocidad, y cuando lo tenía arriba sujetado, la velocidad era 0, así que aumentó de 0 a un valor a medida que cayó. Si la velocidad aumentó, si la velocidad pasó de 0 metros por segundo a cierto valor, hay una aceleración. Esa aceleración es la que provoca el planeta Tierra. Es la aceleración debido a la masa del planeta Tierra. Y esa aceleración va a ser la misma para cualquier objeto. Entonces, dado un objeto cualquiera, que está obviamente en el planeta Tierra, vamos a dibujar el planeta Tierra plano. Tenemos claro que no es plano, pero que la superficie prácticamente es plana. Esto es el planeta Tierra. Los objetos van a caer hacia el centro de la Tierra. Si ahora dibujamos desde más lejos, esta es la Tierra, prácticamente esférica. Este es el centro de la Tierra. Cualquier objeto que dejemos caer, ¿sí? Si tenemos un objeto y lo dejamos caer, ese objeto va a caer hacia el centro de la Tierra. Si el objeto está acá, el objeto va a caer hacia el centro de la Tierra. En donde esté el objeto, va a caer hacia el centro de la Tierra. Este objeto entonces va a ir hacia el centro de la Tierra. Como es una caída libre, en estos ejercicios siempre la velocidad inicial va a ser 0, porque se los deja caer. Si se lo deja caer,
es que lo tenía sujeto y lo dejé caer. Lo dejé caer, velocidad inicial 0. Y va a aparecer una aceleración que va a ser la misma para todos los objetos, que la conocemos como gravedad. ¿Sí? Y vamos a utilizar directamente la letra G. Sabemos que la aceleración es un vector, así que sabemos que la gravedad es un vector. Y el valor de esa aceleración, el valor de la gravedad, para todos los cuerpos que se dejan caer en el planeta Tierra, es de 9,8, 9,81 en realidad, metros por segundo al cuadrado. Esto es lo que vamos a contemplar y nuevamente lo que tenemos que tener claro es: física no analiza la realidad, analiza diferentes modelos para facilitar las cuentas. Recordemos que nosotros comenzamos analizando movimientos rectilíneos uniformes, pasamos luego a movimientos uniformemente variados. Lo que hacemos es ampliar cada vez más los modelos para que se parezcan lo más posible a la realidad, pero no analizamos la realidad. El modelo que vamos a analizar ahora entonces es el de caída libre. Caída libre es un objeto que no tiene absolutamente ninguna restricción en su caída, no sufre ninguna resistencia, ni siquiera la resistencia del aire durante su caída. Obviamente vamos a ampliar los ejercicios a que si estoy en el aire y dejo caer un cuerpo, se va a seguir contemplando, por esto de que física analiza modelos y no la realidad. Si yo dejo caer el marcador no está en el vacío. Yo, cuando haga las cuentas de esa caída libre, voy a contemplar 9,81 metros por segundo al cuadrado de gravedad, que es la aceleración que sufre ese marcador, sin importar que no esté en el vacío. Yo voy a analizar como si estuviéramos en el vacío y como si todos los objetos tuvieran esta aceleración. Es probable que para muchos de los ejercicios, para facilitar las cuentas, utilicemos directamente 10 metros por segundo al cuadrado. Ya sea 10 metros por segundo al cuadrado o 9,81, lo que nos está indicando es que cuando yo suelte este marcador, si dejo que pase un segundo, o sea, si estoy a suficiente altura como para que pase un segundo, luego de soltarlo, luego de haber pasado un segundo, la velocidad de ese marcador va a pasar de 0 a 10 metros por segundo o 9,81. O sea, cuando pasa un segundo de caída libre, después de haber estado cayendo durante un segundo, ese marcador va a tener una velocidad de 10 metros por segundo. Lo mismo va a pasar con cualquier otro objeto. Si dejo caer una persona cuando hacen caída libre de un avión, luego de un segundo de caída, esa persona va a tener una velocidad de 10 metros por segundo. Nuevamente, tenemos que tener claro que esto no es la realidad, sino que es el modelo ajustado para poder hacer las cuentas. Vimos claramente que no es lo mismo soltar una hoja que soltar una piedra. Sí se cumple en el vacío, que todo cae de la misma forma, pero nosotros vamos a ampliar este análisis como si en cualquier lugar que dejásemos caer un objeto, ese objeto va a caer con una aceleración de, en realidad, 9,81 metros por segundo al cuadrado o aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado. Otra cosa que tampoco nosotros vamos a tener en cuenta
es que la Tierra en realidad está achatada, ¿no? Exageradamente. La Tierra es geoide, tiene forma de esfera achatada. La gravedad no tiene el mismo valor en el polo norte y polo sur que en el Ecuador. En el Ecuador la gravedad es menor y en el polo norte y el polo sur la gravedad es mayor. Acá hay mayor gravedad y aquí hay menor gravedad. Entonces, nosotros no vamos a complicar los ejercicios analizando si estoy en el polo norte, o estoy en el Ecuador, o estoy en Argentina, que estará por acá, con una gravedad intermedia. No voy a analizar si hay aire o qué es lo que está cayendo. Vamos a contemplar todas caídas libres en las cuales el objeto es libre, nada lo frena. Esto quiere decir, ni siquiera el aire lo frena. Y caída con el hecho de que lo dejamos caer, velocidad inicial 0. Lo que vamos a observar es que estos ejercicios son simplemente ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente variado, en donde la aceleración va a ser siempre la gravedad. Cuando el objeto cae en línea recta hacia el centro de la Tierra y la gravedad es la aceleración que sufre ese objeto. Todo lo que vimos vale para caída libre. El análisis es exactamente el mismo porque caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente variado con aceleración igual al valor de la gravedad.